Fernanda Reyes, bueno, esta semana estuvo llena de novedades que salieron desde el propio gobierno y que indudablemente tienen que ver con el resultado electoral. ¿Ustedes cómo lo ven desde la coalición cívica? ¿Es el camino, digamos, es un principio de andar el camino correcto para cambiar el rumbo del par de gobierno, los cambios de gabinete, el llamado de la presidenta? Pasaron muchas cosas, como bien dijo. La primera cuestión, yo no puedo dejar de recordar la primera conferencia de prensa que dio la presidenta después de las elecciones, donde se le preguntó si iba a haber cambios de gabinete y dijo, no, ¿dónde está escrito que deba pasar eso? Y al otro día empezaron a hacerse... Muy desafortunada. Muy desafortunada esa afirmación, porque el otro día empezaron a hacerse esta cantidad de cambios. Lo cierto, bueno, nosotros vemos con buenos ojos la apertura al diálogo y también la postura sobre una reforma política, pero también hay que empezar a ver que no podemos quedarnos con los anuncios o con las declaraciones solamente. Realmente la oposición nunca ha tenido una postura negativa al diálogo, de hecho lo hemos requerido una y otra vez en el Congreso de la Nación. Lo que no hemos tenido es el diálogo del otro lado. El monólogo es el cierre sobre cualquier modificación de cualquier proyecto de ley. Por lo tanto, para que el diálogo sea efectivo, el ámbito donde debe llevarse adelante es en el Parlamento argentino. Y en ese caso, nosotros obviamente que estamos abiertos a discutirlo. De hecho, si uno ve todos los proyectos presentados históricamente en la Cámara de Diputados, ve que hay proyectos de todos los temas que ha mandado el Poder Ejecutivo y proyectos aún también sobre la reforma política. Es más, hemos hecho el año pasado un foro sobre la reforma política que hubo participación de todos los partidos políticos que hemos invitado al Frente para la Victoria también, desde el MST hasta el PRO, todos los partidos políticos habían planteado la boleta única. Digamos, todo lo que está planteando la presidenta es algo que la oposición ya ha querido y requerido a la presidenta de la Nación. Lo único que falta no es pasar la pelota para nuestro lado, sino que efectivamente lleve a los hechos el diálogo que tanto está diciendo que amerita, ¿no? No sabe cómo celebro estas palabras de la oposición, Fernanda. Luego del periodo electoral, donde hubo tanta confrontación, donde en este programa hemos discutido tantas cosas, que hoy tengamos la posibilidad de sentarnos en una misma mesa a discutir lo que viene, creo que es importante. ¿Y qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Pensar la Argentina, pensar las políticas de Estado, pensar el bicentenario, no solamente desde el oficialismo, sino el oficialismo, las fuerzas de oposición y fundamentalmente, y también las fuerzas productivas de la Argentina, la industria, el campo, las finanzas y los trabajadores, ¿no? Que también son una pata fundamental con la cual pensar los consensos que necesitamos para la Argentina de los próximos 20, 30, 40, 50 años. Bullrich, ¿ustedes cómo han visto todo lo que ocurrió esta semana? Yo soy optimista y le abro el crédito a la presidenta. Coincido tanto con lo que dice Fernanda respecto a que es muy importante que del discurso pasemos a la acción, que del discurso pasemos realmente a la convocatoria. Ha habido otras convocatorias y han terminado en convocatorias más muy limitadas, generalmente a la gente que piensa como uno. Me parece que eso tiene que cambiar. Y también coincido con Ariel que la agenda tiene que ser muy clara y la agenda la tiene que fijar el Congreso, porque llamar al diálogo a una mesa que no tiene poder real de transformación a través de decisiones, leyes, resoluciones y modificación o derogación de leyes no sirve. Es decir, el Congreso es el cuerpo, la institución dentro de una democracia que representa a todos los que mencionó Ariel y a un grupo que no mencionó Ariel, que me parece muy importante, que son los 12 millones de pobres y los millones de desempleados que está generando esta crisis que estamos atravesando. Ese grupo también es muy importante que lo atendamos en forma urgente, porque se puede terminar con la pobreza estructural y porque se puede trabajar para que haya reinserción laboral en serio, con valor agregado. Nosotros en esa agenda estamos totalmente de acuerdo, en esa agenda que planteó la presidenta, no limitada a los subtemas que dijo la presidenta. Por ejemplo, en la reforma política se habló solamente por ahora de internas abiertas. Ahora, ¿cuáles serían las prioridades en el Congreso? Porque si uno escucha a distintos diputados que hablan de la oposición y algunos dicen, bueno, lo primero es derogar los superpoderes, otros dicen, no, hay que volver a tratar el tema de las retenciones, que después de lo que pasó, y algunas veces el Congreso intentó tratarlo y no pudo porque no tenía número la oposición, otros hablan de la reforma política. ¿Cuál sería la prioridad número 0, digamos? Yo creo que la reforma política es un tema secundario hoy en la Argentina. Secundario porque estamos a 2 años de una próxima elección. Creo que la Argentina, y si uno le pregunta a la gente, le pregunta, bueno, ¿cuál es la principal problema que usted tiene y que le acontece día a día? Seguramente la reforma política no está en la agenda de la gente. Me parece que el Congreso de la Nación tiene que volver a la agenda de la gente, tiene que empezar a preocuparse. ¿Cuál sería para juicio de ustedes? En primer lugar, me parece que un tema que es fundamental es el tema de la pobreza.
el tema de la provincia y la reactivación económica. Me parece que estos dos temas son fundamentales. ¿Y cómo desde el Congreso? Para que no quede nada declamativo, sí, claro, tal cual. De ¿Presentando qué proyecto para ver si... Nosotros hemos presentado, por ejemplo, un ingreso universal para todos los niños. Es un ingreso que terminaría, obviamente, con la indigencia en la Argentina y terminaría también con el clientelismo político. Dentro de ese proyecto también hay una reforma de impositiva. ¿Hay plata para eso? Sí, viene con financiamiento. El financiamiento está estipulado a través de impuestos y a través también de una reforma de los programas que están hoy dedicados a la niñez, etcétera. O sea que el financiamiento existe. De hecho, está algo que ha propuesto la presidenta, que tiene que ver... ¿Creando nuevos impuestos? No. Con la plata que ya existe, de los programas sociales que existen, más dinero que está destinado, una reforma impositiva con respecto al impuesto a las ganancias, por ejemplo, haciendo tributar la renta financiera, que tanto ha hablado la Presidenta de la Nación. Esto está contemplado dentro del proyecto y tendría el financiamiento a largo plazo, porque el problema que hemos tenido en la Argentina es que estos proyectos después quedan en el CAEN cuando viene un próximo gobierno. Esto tendría financiamiento sin ningún tipo de problema. Me parece que esto es una cuestión fundamental que debe estar en la agenda. Otra cuestión fundamental tiene que ver con todo lo que tenga que ver con la cuestión coparticipación y la cuestión de distribución de lo que es el impuesto al cheque. Hoy tenemos un déficit muy grande en las provincias y realmente necesitamos que los recursos estén llegando a las provincias. Y necesitamos para eso que se revise el impuesto al cheque. Y un tema que por ahí no está dentro de la agenda de lo que significa la ciudadanía, pero que es importante, es el tema de los superpoderes. ¿Y por qué es importante? Para que la ciudadanía también lo entienda. Porque cuando nosotros discutimos el presupuesto todos los años en el Congreso de la Nación, lamentablemente nuestra discusión es banal, cuando al otro día de haberlo votado en el Congreso, por a través del jefe de gabinete o a través de actos administrativos, se pasa el dinero que nosotros dijimos que tiene que estar, por ejemplo, en educación, al Ministerio de Obra Pública, o de Obra Pública al Ministerio de Justicia. Entonces, esto, para que la gente le llegue el dinero como corresponde, los superpoderes deberían estar por fuera. Fernanda, esto es algo que pasa en todas las administraciones, ¿sí? Pasa en todas las provincias y también en la Ciudad de Buenos Aires. Si podemos discutir cómo construir un consenso para limitar esa herramienta, hagámoslo. Ahora, sin perder de vista que es una potestad que, por ejemplo, existe en la Ciudad de Buenos Aires. Pasa que me arropo, ahora, ¿ustedes se avendrían a derogar los superpoderes? No, nosotros recién decía Esteban Bullrich, hay que construir una agenda sin limitaciones ni prohibiciones a priori. Estamos de acuerdo. Hay que discutir todo, está bien, sí, acá hay... porque estamos dispuestos ¿a qué? A repensar la Argentina, a repensar nuestro destino, a no acotar ni restringir la discusión, porque estaríamos empezando al revés. Hay que defender la actividad económica, estamos de acuerdo. Hay que defender el empleo, estamos de acuerdo. Hay que pensar un piso mínimo de dignidad para el pueblo argentino, ahora, estamos de acuerdo. Ahora le vamos a ir a dar la palabra a Bulli, pero ¿ustedes están de acuerdo con una propuesta concreta que por lo visto tiene la coalición cívica, que es un subsidio, digamos? No, nos parece que la prioridad tiene que pasar por recuperar trabajo. La verdad, antes que pensar en ese tipo de propuestas, la Argentina, bien lo decía recién Ferrer, si se despejan algunas variables del horizonte, prevemos un 2010 con una economía vigorizada y esto va a impactar también en la Argentina. Sobre todo si tenemos políticas públicas dirigidas no a volver a la política del ajuste, que veo bien encaminado este debate, sino a dinamizar el consumo, a dinamizar el mercado interno, a construir un Estado inteligente, capaz de fijar reglas de juego, y ahí ganamos todo, el sector productivo, los trabajadores, el mercado interno, los que piensan una Argentina industrial. ¿Estás de acuerdo? Esto es posible. Yo creo que hay que trabajar mucho el tema de cambiar la progresividad del sistema impositivo. Hablaron del impuesto al cheque, no se habló del IVA acá, y yo creo que el IVA hay que trabajarlo. Hay proyectos de toda la oposición, inclusive algunos oficialistas, para tocar el tema del IVA y reducirlo, sobre todo en lo que es el producto de la canasta básica. El IVA es un impuesto que pagan proporcionalmente más los que menos tienen, y eso tiene que cambiar. Para eso hay que mejorar. Existe la situación económica da para que... Yo creo que nadie puede estar en desacuerdo con eso. Ahora... ¿La caja te lo permite eso? Si nosotros mejoramos la eficiencia del impuesto a la renta real, esa caja existe. Que lo que tenemos que trabajar es justamente con el Ejecutivo para empezar a trabajar en serio cómo se organiza un impuesto a la renta real, cómo funciona en todo el mundo, para que realmente sea progresivo el sistema. Hay que trabajar el impuesto al cheque hoy. El problema que tiene es que es un impuesto tremendo para las pymes. Porque las pymes se financian, entre uno de los métodos más usados por las pymes es el descuento de cheques. El impuesto al cheque termina siendo una influencia de casi el 6-7% en la tasa de interés anual que paga esa pyme. Entonces, hay que pensar en serio una reforma impositiva integral para reactivar. El tema de las retenciones, con conciencia, con responsabilidad, hay que ponerlo arriba de la mesa, porque las retenciones están matando las áreas marginales más lejanas a los puertos, porque también proporcionalmente esas áreas pagan más retenciones que otras porque la pagan sobre el flete. La retención es un impuesto que tiene que estar arriba de la mesa y también lo tenemos que trabajar. Acá hay que trabajar en serio
para pensar cómo se empieza a hacer que el interior vuelva a funcionar. Está muy parado el interior y eso es un problema para el conurbano y para la capital federal. También tenemos que hacer un seguimiento muy preciso del comercio exterior. Allí donde podemos identificar un alud importador que va en desmedro de los sectores productivos de la Argentina, tiene que intervenir el Estado. ¿Para qué? Para defender al sector productivo, para defender a los trabajadores y para que la pérdida de estos trabajos no impacte negativamente formando esa espiral recesiva que termina llevando a la economía a ese círculo vicioso que alguna vez ya hemos visto. Más Estado, presencia del Estado con inteligencia, construyendo reglas de juego. Comunicamos en que hasta ahora la presencia del Estado hubo mucha. Una cosa muy rápida, ¿no? Sí, pero lo que más destruye el trabajo es la falta de confianza. Hay que reconstruir la confianza y para eso hace falta hacer consensos muy amplios. Por eso el debate se tiene que dar, pero en el Congreso con todas las fuerzas. Y comparto lo de Esteban Bullrich. ¿Hay que repensar el sistema tributario argentino para tornarlo más progresivo? Sí, por supuesto, ahí nos van a encontrar discutiendo como lo hemos hecho siempre. No, una cosa para aclarar.